En manos de quien estamos se ocupan los gobiernos y las grandes instituciones económicas internacionales de procurarnos la prosperidad y el progreso, o lo que ocurre es que todo el sistema está basado en un sistema de trampas e intereses creados. El libro del que hablaremos hoy denuncia que todo es una inmensa mentira, prácticamente una estafa. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Cuál es el poder real de los políticos? ¿Hasta qué punto nuestra vida está condicionada por las organizaciones internacionales y las corporaciones privadas? ¿Cuál es el papel de los paraísos fiscales que dan abrigo al dinero del crimen y la corrupción? ¿Quién ganará con la brutal crisis económica que estamos viviendo? El periodista Santiago Camacho apunta con el dedo a varios de los responsables. La conocida Troika, formada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, así como las agencias de rating que están actuando como verdaderos ladrones de la democracia. Con este directo y controvertido nombre, la Troika de los 40 ladrones, lo mínimo que se puede decir del libro es que no hace prisioneros. Para hablar de él está con nosotros su autor, Santiago Camacho, escritor y periodista. Ha publicado varios libros y artículos sobre temas como los servicios secretos, misterios de todo tipo y hasta teorías de la conspiración. Bienvenido. Muchas gracias. Y Xavier Arcebalo es profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y autor de varias obras sobre la crisis del capitalismo, las políticas de privatización en América Latina y la crisis de la eurozona. Bienvenido. Muchas gracias. El papel de varias instituciones internacionales es muy importante en su libro, desde el principio. ¿Tan peligrosas son? Pues la verdad es que sí, sobre todo porque yo creo que instituciones como el Fondo Monetario Internacional o como el Banco Mundial no obedecen a los fines con los que presuntamente fueron creadas. Una, tradicionalmente, ha sido una herramienta de hacer ideología, a través de la economía, y otra de hacer política directamente a través de la economía. El Fondo Monetario Internacional básicamente ha ido esparciendo, ha ido difundiendo una forma de hacer economía que básicamente tiene mucho de ideológico y a los resultados me remito y podremos pormenorizarlo más adelante, muy poco de práctico, muy poco de efectivo. Mientras que directamente el Banco Mundial, sobre todo en la Guerra Fría, pero después incluso también fue utilizado directamente como herramienta geoestratégica para premiar a los aliados, castigar a los no afines, sobre todo al bloque capitalista, y realmente pues dando ayudas que lo único que fomentaron, sobre todo en los países en vías de desarrollo, fueron tasas de corrupción absolutamente inimaginables, entrando dinero a sacos para unas élites que directamente lo utilizaban para su propio beneficio y que no revertía en nada en el pueblo, y lo que se invertía en obras públicas o en cosas semejantes al final terminaba beneficiando a compañías extranjeras, mayoritariamente estadounidenses. Con lo cual, simplemente con estos dos ejemplos, pues vemos que podían haber sido instituciones que si hubiesen obedecido a lo que se decía en su acta fundacional, podrían haber sido efectivamente muy beneficiosas para la erradicación de la pobreza y el desarrollo de las naciones, pero es que no se han usado para eso en absoluto. En los años 90 el FMI fue el brazo ejecutor de lo que se llamó el Consenso de Washington, que una década después en América Latina parece bastante en baja, ¿no? Por el triunfo de varios gobiernos de izquierda, ¿no? ¿Ha evolucionado con esa nueva situación el papel del FMI en Latinoamérica o ya es irrelevante? No, relevante es relevantísimo. Yo creo que hay un adverbio que ha utilizado Santiago que da la clave de todo, podríamos decir, que es ese presuntamente, ¿no? Estamos en un terreno, en una dualidad entre las declaraciones formales, rimbombantes, de principios, que aparentemente sería difícil de cuestionar, y una realidad que tiene un trasfondo mucho más descarnado, ¿no? Se hablaba de intereses, yo diría intereses, pero con mayúsculas y en un tamaño de letra muy, muy grande. Intereses gigantescos, intereses que desde el punto de vista del sentido común resultan realmente, yo diría que incomprensibles, ¿no? Para nosotros siempre estarían por encima las vidas humanas, ¿no?, que una oportunidad de negocio, ¿no? Y sin embargo, constantemente, ¿no?, conocemos experiencias en las que medidas elementales de seguridad, etcétera, son burladas, ¿no?, por una expectativa simplemente de negocio. Y yo creo que hay un aspecto muy importante, y es que cuando hablamos de intereses, la sociedad en la que vivimos
en la cual las cosas no ocurren por casualidad, nada ocurre por casualidad, lo cual es una buena noticia, porque que no ocurran por casualidad quiere decir que no hay ninguna maldición, que es perfectamente factible organizar los procesos económicos, sociales de una forma distinta que efectivamente resuelvan, atiendan la problemática, las necesidades del conjunto de la población, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión interesante en el sentido de que los intereses que están enfrentados son, por una parte, desde luego, los que tienen que ver con el núcleo duro, digamos, ¿no?, de la sociedad capitalista, que es la explotación, capitalistas, trabajadores, pero hay un segundo escalón que es la competencia entre capitales. La competencia entre capitales amparada, respaldada por los estados respectivos, ¿no? Hoy no es una competencia entre iguales, ¿no? Es una competencia en la que la noción de hegemonía tiene una relevancia absoluta, que es justamente lo que se señalaba, en el sentido de que Estados Unidos es muy interesante porque en el terreno de las relaciones internacionales se utilizan coletillas habitualmente esta idea de la cooperación de posguerra. No, en la posguerra no hubo cooperación porque no había condiciones para que pudiera ser tal cooperación. Es decir, Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial como potencia hegemónica única, lo que se expresa en términos militares, en términos culturales, en términos políticos y desde luego que en términos económicos. Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial con el 75% de todas las reservas mundiales de oro, ¿no? Es decir, eso genera un escenario en el que no hay lugar a posibles, ya digo, aspectos de cooperación, ¿no? Y en ese sentido, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son un poco el esquema de policía malo y policía bueno, ¿no?, como en las películas, ¿no?, en la literatura, en realidad tienen unas funciones de facto, implícitamente, que son justamente, y no lo digo ni siquiera demonizando, sino identificando el hecho de que son la expresión de esa posición hegemónica de Estados Unidos. El Banco Mundial no tiene tan mala reputación como el FMI en muchos países, pero en su libro destaca que los préstamos del Banco Mundial se han utilizado como palanca de la política exterior de Estados Unidos y, bueno, hay varios casos, pero cita el caso de los préstamos a la dictadura filipina de Marcos. ¿Es una constante en la actuación del Banco Mundial? De hecho, al menos durante la etapa de la Guerra Fría, así lo ha sido. Es que pensemos que el fenómeno de las dictaduras, sobre todo en la década de los 70, no solamente en América Latina, sino también en África o en Asia, sería absolutamente imposible sin la financiación que encontraron a través de los préstamos del Banco Mundial. Préstamos que, si uno analiza los criterios con los que se dan, los países solicitantes, o mejor dicho, los gobiernos o regímenes solicitantes, no cumplían absolutamente ninguno de los criterios para convencer a esa institución de dar un dinero que tuviera la más mínima posibilidad de devolverse. Es más, o sea, los inspectores del banco hacían sistemáticamente la vista gorda sobre asuntos como la corrupción de los diferentes países. En muchos casos, esto siendo muy benévolo, cuando no la fomentaban, es decir, cuando no directamente se dedicaban en el país a repartir maletines para favorecer esos préstamos. Porque una de las cosas que más me ha asombrado en la investigación de este libro es algo que se aproximaba bastante más a mi ámbito normal de actuación, que es el de, pues, los servicios, como bien ha dicho, servicios de inteligencia, crimen organizado, etcétera, etcétera, que es el de unos personajes que los llaman los sicarios o los gánsteres económicos. Personajes con los que uno entiende muchísimo, porque descubre que cuando el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial ofrecen ayuda a un país, muchas veces no lo hacen pensando que esa ayuda se va a devolver, sino esperando que no se devuelva. Esperando que no se devuelva, ¿para qué? Para decir, no pasa nada, no puedes devolver tu préstamo, no puedes reintegrarnos las ayudas, sin problema. Danos ayuda en tal votación de las Naciones Unidas, préstanos tropas para tal intervención en un país extranjero, danos acceso a tal o cual recurso natural que tienes. Digamos que es un funcionamiento en ese sentido muy similar al tradicional del crimen organizado de toda la vida, el de la mafia. Con lo cual, efectivamente, pues muchas veces las actuaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional también, pues han sido directamente, pues, muy discutibles en lo ético, ¿no? En la idea esta de préstamos, ¿cuántas veces corresponden a las necesidades del que pide dinero y cuántas a las necesidades del que lo concede? Hombre, hay una clave, y es que la lógica que está detrás es bastante sencilla de entender. El capital ha de moverse. Y en un contexto
en el que, y vale para los 70s y vale para la actualidad, en un contexto en el que las posibilidades de inversión productiva rentable son muy limitadas, vinculado a la idea, a la situación de crisis, el capital sigue teniendo que moverse igual, ¿no? Entonces, efectivamente, se genera ese mecanismo de que se presta, en los años 70, en América Latina, una presión coercitiva sobre gobiernos, sectores privados, en el sentido de que se endeudaran. Y ahí comienza a operar ese mecanismo de la deuda, que es un mecanismo muy significativo, porque realmente, muchas veces, por ejemplo, hoy, ¿no?, a mí me preguntan, ¿no?, ¿y la deuda se va a pagar finalmente o no? Y la respuesta es muy curiosa, porque la respuesta es sí y no a la vez. Formalmente nunca se acabará de pagar, y sin embargo se ha pagado ya unas cuantas veces, ¿no? Hay una frase de Galeano en relación a la utopía, dice que la utopía, cuanto más se acerca uno a ella, más se aleja la utopía. Para eso sirve la utopía, dice, para caminar. La deuda es justamente lo contrario, ¿no? Cuanto más deuda se paga, más deuda se sigue debiendo, y por tanto la deuda sirve para pagar, para imponer un mecanismo de transferencia que, precisamente relacionado con la primera pregunta que me planteabas, en América Latina, es verdad, ha habido experiencias que tienen que ver además con un caldo de cultivo explosivo, ¿no?, por el deterioro social que ha provocado. Ha habido experiencias, digo, de impugnación o de una relativa impugnación. Podríamos calificarlo como políticas que van a contracorriente, aunque es bastante fácil ir a contracorriente. Digamos que el margen que se deja es muy estrecho. Ojo, esas políticas a contracorriente, por ejemplo, motivan el intento de golpe de Estado en Venezuela por los intereses concentrados en torno, en particular, al petróleo, ¿no? No estamos hablando de cuestiones cualesquiera, me remito a lo que decía anteriormente en relación con los intereses, y en ese sentido, con la magnitud de los intereses. Y en ese sentido hay un aspecto muy importante, y es que, aunque sí podemos identificar muchos aspectos de mala gestión, de errores, de negligencia, hay que decir que las políticas no es que sean erróneas, es que las políticas obedecen a unos intereses que implican consecuencias muy desfavorables, y hay que añadir, y cada vez más para las inmensas mayorías. Cuando muere una dictadura y nace una democracia, una de las primeras cosas, uno de los primeros mensajes que recibe la democracia es: tienes que pagar las deudas, porque es tu Estado. Y todo el mundo acepta pagarlas. Y así nunca queda clara la idea de que debería ser malo hacer negocios con dictaduras. Claro, en América Latina, cuando estalla la crisis de la deuda, en agosto de 82, 2/3 partes de la deuda eran privadas. 3 años después, 2/3 partes ya son públicas. Es el mecanismo de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias, una vez más, ¿no? No es una cuestión cualquiera, es una cuestión decisiva, porque es un instrumento, la deuda, a través del cual el Fondo Monetario Internacional impone un mecanismo que él mismo denomina la cláusula de condicionalidad, que es que se renegocia a condición de aplicar determinada política económica, lo que impone de facto una tutela que acaba dejando en entredicho la propia noción de democracia, soberanía nacional, etcétera, lo cual estábamos acostumbrados a asociar sobre todo a las economías dependientes, subordinadas, África, América Latina, buena parte de Asia, pero que está ya en el corazón mismo de las primeras potencias y dentro de ello en Europa. En ese sentido, el título del libro de Santiago es muy elocuente, porque el término